Bueno, ante todo, buenas noches, profesor Pachas, y muchas gracias por habernos concedido esta entrevista y por ayudarnos en nuestra investigación. En sí, para empezar, quiero empezar con la presentación. Nos acompaña lo que es el historiador Rolando Pachas Castillo. Él es un connotado investigador científico-social y además es reconocido por su amplio trabajo respecto a la cultura chincha. Destacan entre ellos el libro Economía y Sociedad en el Valle de Chincha, 1860-1918, además de una serie de publicaciones como por ejemplo el problema de la deuda externa e interna durante la independencia, movimientos campesinos en el Perú de 1881 a 1900, y además algunas publicaciones conjuntas a otros historiadores como San José de Quiribilca, Origen y Vicisitudes de un asiento minero, siglos XVII a XXI, que realizó con el investigador principal Valdemar Espinosa, ¿no? Además de ello, él ha sido director de la Escuela Académico Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ha sido catedrático por aproximadamente 50 años, siendo catedrático de la Facultad de Educación durante los últimos años, donde hemos tenido la oportunidad de conocerlo como alumnos en el curso de Teoría y Fuentes durante el 2021. Bueno, buenas noches, profesor. Bueno, para poder contextualizar y empezar la entrevista, queremos decir que la investigación que estamos realizando apunta a determinar si los asentamientos humanos, debido a las relaciones comunitarias que mantienen, se pueden considerar como los nuevos ayllus urbanos. Es por eso que aquí el profesor nos va a ayudar contestando algunas de las preguntas que tenemos para él. Norixa, por favor. Muchas gracias, Cindy. Buenas noches, profesor. Bien, como sabemos a través de la historia del Perú, los ayllus han sido una parte muy importante de las civilizaciones, ¿no? Y ha pasado por distintas etapas a través de la historia, ¿verdad? Nosotros, guiándonos de Corro Barrientos, uno de los autores principales que ha estudiado sobre los ayllus, sabemos que el ayllu se divide en 4 etapas, ¿no? Sin contar el periodo pre-incaico, que son el ayllu incaico, el ayllu colonial, el ayllu republicano y en la actualidad el ayllu contemporáneo. Dentro de podemos encontrar los que son las comunidades andinas y las comunidades amazónicas, ¿bien? A partir de ello, desde su perspectiva, ¿por qué cree usted que ha persistido el ayllu, si bien sabemos que es una unidad social, frente a los distintos cambios, las distintas transformaciones que se han dado en el Perú, tanto políticas, sociales, económicas, y esto a partir del Imperio Incaico hasta la actualidad? Bueno, primero, gracias, señorita Cindy Ramos, Yarixa Raquel Mendoza y el compañero Álvaro Oros. Gracias por la invitación, por esa gentileza que han tenido de invitarme un poco a refrescar mi memoria, no debido, como ustedes saben, a mi cesantía. Bueno, pero todavía tengo mis apuntes, tengo ahí todavía un resumen del curso que siempre he enseñado en la Facultad de Ciencias Sociales y algunos cursos de especialidad también en la Facultad de Educación. Tuve la suerte, creo, de tenerlos a ustedes en el año pasado, en el curso de Teoría y Fuente de la Historia, donde realizamos algunos trabajos, algunas prácticas, creo que les servirán de base para el mejor entendimiento de los posteriores periodos históricos. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, con respecto a la pregunta, primero yo quería precisar, ¿no? ¿Desde cuándo estamos frente a los ayllus? Ustedes muy bien saben que los ayllus se forman, se gestan, ¿no?, en la primera fase de la barbarie inferior. Estoy hablando más o menos del descubrimiento de la agricultura, estoy hablando del sedentarismo,
después de pasar miles de años por una transhumancia. Allí se gesta, en esa coyuntura, en esos momentos se gesta, se origina los ayllus, ¿no? Porque las familias comienzan a formarse, lo llamado purex, la familia es el purex, ¿no? Integrado por el papá, la mamá y los hijos. Varios purex o varias familias forman un ayllu y varios ayllus forman una comunidad. Entonces, inicialmente el ayllu o la comunidad se forma, ¿no? teniendo como base principios fundamentales que lo aglutinan. Uno de los primeros principios es el principio de territorialidad o principio geográfico. Es decir, ellos al asentarse en algún lugar, al vivir en un lugar y desarrollar una agricultura, eso significa que ellos van a ir tomando amor a la tierra, a defender la tierra que ellos ocupan y que le va a dar el alimento. Es el principio geográfico o simplemente el principio territorial. Un segundo principio es el principio religioso o el principio totémico, es decir, todos los que viven, ocupan un lugar, un territorio, una marca, y están los orígenes de la marca, los orígenes de la comunidad, ¿no? Ellos creen descender de un tótem, de un dios común que los aglutina y los hace pues siempre vivir juntos, actuar juntos, trabajar juntos, etc. Y luego el principio consanguíneo, es decir, todos no devienen de un tronco familiar, ¿no? que les permite vivir juntos y defender justamente esa área territorial, esa marca la van a defender de cualquier advenedizo. O sea, son principios muy, muy fuertes que hace que ese grupo social, ese ayllu, así nomás no se desintegre, ¿no? Entonces los ayllus surgen en el periodo pre-incaico, ¿no? Pre-incaico, y van a subsistir, ¿no? en el incaico, en el colonial, en la etapa republicana hasta estos últimos años. A pesar de los grandes cambios, como dice la pregunta, las grandes transformaciones, sin embargo, han supervivido, ¿no? Subsisten hasta la actualidad. Esos cambios bruscos, profundos, no se dieron en el tiempo en el paso del pre-incaico al incaico, no se dieron ahí cambios bruscos, donde la comunidad sufre una embestida brutal, es a partir de la conquista española, la invasión española. O sea, estamos hablando del siglo XVI. El siglo XVI, ¿no? Desde el punto de vista material y desde el punto de vista inmaterial, sufre unos profundos golpes. Sin embargo, esos profundos golpes no los disolvió, sino que siempre los mantuvo, porque hay que entender que con la conquista española los cambios son bruscos, sobre todo desde el punto decía, material e inmaterial. Es decir, sufren, por ejemplo, el mestizaje, ¿no? Sufren la apropiación de sus tierras, sufren el desplazamiento de sus áreas territoriales de su comunidad a otras tierras a través de las reducciones, ¿no? Sufren ideológicamente. Los europeos, los españoles, por implantar su ideología religiosa, ¿no? Ellos van a utilizar formas violentas, compulsivas de conversión, quieren convertirlos a la religión católica. ¿Ya? Y eso es violento, y ahí están los trabajos de los extirpadores de idolatría, todos los curas, todos los sacerdotes que intentaban evangelizar, cristianizar, convertir a la religión católica a los indígenas. Ellos utilizaron formas violentas, se apropiaban de sus productos, vejaban a sus mujeres, ¿no? Se apropiaban de su ganado, azotaban a los caciques, etcétera, ¿no? Con el fin de que abandonen sus prácticas religiosas, ¿no? Y eso uno lo encuentra en el Padre Arriaga, por ejemplo, ¿no? En los famosos extirpadores de idolatría. Extirpar quiere decir destruir. Ellos trataron de destruir todo centro o símbolo religioso, ¿no? Las huacas, las conopas, ¿no? Los tótems, etcétera, comenzaron a destruir. Sin embargo, a pesar de esa
esas formas violentas, compulsivas, que a veces significaba la muerte, ¿no? La comunidad, el ayllu, la familia indígena, no abandonó sus creencias materiales, sus creencias, sus tradiciones, sus usos y costumbres. Claro que en forma rápida hay un cambio de lo material, es decir, para el indígena o para cualquier persona, es fácil abandonar su vestimenta, la vestimenta oriunda, natural, ¿no? En este caso la vestimenta andina, ellos rápidamente lo cambiaron por una vestimenta europea, occidental. Eso es rápido, eso no demora mucho. Como las modas, por ejemplo, las modas, y eso lo podemos ver actualmente, viene una moda extranjera, un peinado, un vestido, etcétera, ¿no? La población lo acepta rápido. Pero desde el punto de vista ideológico es más lento, ¿no? Uno así nomás no abandona su idea religiosa de la noche a la mañana, ¿no? Es más tardío, y por eso la religión andina todavía subsiste. Entonces, a pesar de toda esa violencia compulsiva en lo material y en lo ideológico, ¿no? Los ayllu subsisten hoy día, ¿no? En la República, a inicio de la República, cómo se descompone la comunidad. Bolívar, Simón, ahora que estamos en época de la independencia, Simón Bolívar fue uno de los gestores de la descomposición de la comunidad indígena al decretar una ley de reforma agraria. La primera ley de reforma agraria en el Perú republicano lo da justamente Simón Bolívar en un 8 de abril de 1824. ¿No? Entonces, a pesar de esas cuestiones, esos golpes duros en la comunidad, entonces la comunidad sigue subsistiendo hasta ahora, ¿no? Entonces, siguiendo toda esta entrevista, es un hecho que el ayllu persiste, ¿no? Sin embargo, no es el mismo del periodo incaico o colonial, ya que ha cambiado en su relación con la tierra, su relación entre sus miembros, o las relaciones comunitarias hasta en sus indumentarias, ¿no? Como usted mencionó. Entonces, siguiendo esto, ¿cuáles serían las características esenciales que nos permiten identificar que un grupo humano puede ser considerado ayllu y qué lo diferencia de otros grupos humanos, ¿no? Tanto en el ámbito rural como urbano? Bueno, ¿qué podría decirles al respecto? No, en verdad, claro, ya no con los mismos principios aglutinantes, porque la comunidad hoy día, los ayllu, esa reunión de familias, no tienen pues un área territorial, no tienen una marca, ¿no? Una tierra que ellos puedan cultivar para poder subsistir. En verdad, características fundamentales esenciales son las relaciones sociales comunitarias, recíprocas, como el aini, como la minca, ya no tanto la mita, porque la mita es una forma de trabajo hacia un patrón, a un hacendado, un minero, etc. Pero en la actualidad, la característica del ayllu vienen a ser representadas por las relaciones sociales, en este caso de existencia o de producción. Las que son familias, son del mismo lugar, tienen un mismo casi idioma, misma tradición, misma conducta, etcétera. Ellos actúan en forma comunitaria. Entonces, son características de relaciones sociales comunales, todos participan, todos están obligados a participar porque en algún momento las otras familias también van a participar para mí. Ya, esas son características, ¿no? Fundamentales del ayllu. Sí, profesor, muchas gracias. Ahora, finalmente, entonces, recapitulando un poco, hemos concordado de que el ayllu persiste en la actualidad, sin embargo, que ha sufrido transformaciones, no es el ayllu incaico, ni el colonial, ni el republicano, hemos entrado a otra nueva fase, a un cuarto tipo de ayllu, por decirlo así.
Sí, actualmente se reconoce a las comunidades andinas y amazónicas como el ayu contemporáneo y se le reduce, digamos, muchas veces a la zona rural, olvidando de que muchas de estas poblaciones, producto de diversos factores, como son, por ejemplo, el centralismo, como fue la violencia en los años 80, entre otros factores, comenzaron grandes migraciones hacia la zona urbana, ¿no? Y muchas veces, por las características económicas propias de estas poblaciones, se comenzaron en lo que son asentamientos humanos, ¿no? Estos asentamientos humanos, lógicamente las poblaciones traen sus costumbres a estos lugares y comienzan de nuevo a entrelazarse, a formar lazos de estas relaciones comunitarias para conseguir ciertos beneficios, ¿no? Como son servicios básicos, por ejemplo, se organizan en directivas y comienzan a trabajar. Entonces, a partir de ello, usted nos puede, vendría la pregunta, ¿no? Si los asentamientos humanos podrían ser considerados como una nueva forma de ayu, pero ya un ayu urbano, ¿no? Ya dejando este espacio rural, hemos pasado ya a un espacio urbano. ¿Y por qué cree que sí podrían ser en caso su respuesta sea afirmativa, ¿no? ¿Desde cuándo la comunidad, los ayu, están en, digamos, en las grandes ciudades, ¿no? En la costa sobre todo, ¿no? Desde fines del siglo XIX, desde el momento que se desarrolla ese fenómeno llamado del enganche, el enganche de la población de las alturas para venir a trabajar a las haciendas modernas exportadoras, sobre todo de la caña de azúcar, el sistema del enganche, que dura más o menos de fines del siglo XIX, 1890 más o menos, hasta 1930. Entonces, mucha población andina, mucha población del campo a la ciudad, ¿no? Se viene para buscar trabajo, educación, centros médicos, hospitales, etcétera. Entonces, eso cada vez se va agravando, va acentuándose, ¿no? De manera que en 1930 más o menos, esa población andina que había bajado ya se queda a vivir acá en la costa y comienza a utilizar justamente la cultura occidental. Comienza un poco a abandonar su alimentación, maíz, quinoa, papa, lo comienza a abandonar para reemplazarlo por productos occidentales. Eso es lo que el sociólogo Aníbal Quijano llama el proceso de cholificación. Se cholifica la población inmigrante, ¿no? Para adoptar patrones culturales occidentales, pero sin dejarlo ideológico, porque ya, como dije, la vestimenta, la alimentación lo puede abandonar, ¿no? Lo puede reemplazar por productos lácteos, productos enlatados, etcétera. Pero, como le dije, eso dura más tiempo y por eso es que subsiste. Y hasta ahora vemos en las grandes capitales de la costa, vemos poblaciones, ¿no? Que han formado, ¿no? los asentamientos humanos, ¿no? Y le permite subsistir, por eso en principio es aglutinante. Una de las razones justamente es ¿qué le digo? El trabajo comunitario. La comunidad trabaja en conjunto, en forma recíproca. Por eso ha subsistido hasta hoy día, y subsiste hasta hoy día, ¿no? Todavía estos ayu en los asentamientos humanos. Hay patrones de conducta, ¿no? Comunales, comunes, ¿no? En lo material y en lo inmaterial. Se ayudan entre sí y realizan sus fiestas patronales, ¿no? En su lugar, porque casi todos son de un solo lugar, todos son de digamos, una misma familia que se sienten unidos por esos vínculos que he señalado, vínculos consanguíneos, vínculos ideológicos, totémicos o religiosos, ya no tanto el vínculo territorial, porque acá en la costa los asentamientos humanos, el integrante no tiene pues una parcela de tierra como tenía pues en lugares de origen. El AINI se reproduce en los asentamientos humanos. ¿Cuándo? Cuando comienzan a construir sus viviendas, sus casas, cuando comienzan a construir, sobre todo los días sábados y domingos, día de descanso, sábados y domingos, los días feriados, esos días una familia construye su casa. ¿Con qué fuerza de trabajo? Con la ayuda de los demás, ¿no? Sin que esté de por medio el dinero. Es decir, si yo voy a construir mi casa, me vienen a ayudar los vecinos,
¿no? De asentamiento humano, yo no le voy a pagar, ellos no me van a cobrar. Ellos no me van a cobrar. Por eso decía, no está de por medio el dinero. Lo que está de por medio es la fuerza de trabajo. Mi trabajo que yo le voy a dar, y los dueños de la casa me van a brindar alimentación, un almuerzo, me van a dar bebidas, de repente alcohólica, chicha, etcétera, ¿no? Y en esa forma yo después devuelvo ese servicio de trabajo, yo devuelvo cuando aquella familia o la demás familia quieren construir también su vivienda. Yo hago lo mismo, voy, trabajo sábado, domingo, le ayudo a levantar la casa, el techo, etcétera, ¿no? Y luego ellos me dan el alimento, me dan esa ayuda mutua. Ese es el AIE todavía se practica en el Perú actual, en las grandes ciudades, en los asentamientos humanos. A veces incluso, ¿no?, los mismos trabajadores llevan sus instrumentos de producción. Es decir, en este caso, para construir una casa se necesita, ¿qué? Lampas, pico, palas, etcétera, carretillas. Entonces, los amigos que tienen llevan sus instrumentos de producción y yo no le voy a pagar nada por ello. Entonces, allí vemos que el AINI subsiste actualmente, subsiste en esta ayuda mutua. Claro que no es el trabajo socialmente, como dicen los economistas, socialmente necesario, sino complementario. Es decir, yo toda la semana no voy a ir a trabajar a construir su casa, sino sábados y domingos. O sea, de la semana de 7 días, yo trabajo 2 días, ¿no?, en lo que se llama AIME. Entonces, eso es un tiempo de trabajo menor, porque el trabajo fundamental, el de más días, lo realizo pues en mi trabajo, ¿no?, en una fábrica, ¿no?, o como cualquier otro trabajador, ¿ya? Entonces hay que diferenciar, ¿no? Y luego también observamos en los asentamientos humanos una característica fundamental del AIU es justamente la minca. ¿Y qué viene a ser la minca? Ustedes bien lo saben, ¿no? La minca es una prestación de trabajo, ¿no?, en beneficio de la comunidad, ya no en beneficio de la familia, sino en beneficio de la comunidad. Esto quiere decir que si en un asentamiento humano estamos en un cerro, ¿no? Una cuestión es que son tierras invadidas, tierras que pertenecieron al Estado, ¿no? Invadimos tierras que han sido del Estado, ¿no? Porque hay movimientos también de recuperación de tierra. Es decir, en algunas comunidades no se han levantado porque algún hacendado se apropió de sus tierras. Entonces yo trato de recuperar, mediante un movimiento, un levantamiento, trato de recuperar lo que fue mío. En este caso, en la costa, los asentamientos humanos se han dado o se dan en tierras que pertenecen al Estado, digamos en un cerro, en una pampa, ¿no?, en un desierto, etcétera. Ya, eso también hay que tener presente. Entonces, la minca, ¿dónde lo notamos? Lo notamos cuando queremos construir una escalera. ¿No? Al entrar de Lima, a Tocongo, nomás ahí pasando, hay escaleras, ¿no?, desde abajo hasta arriba, ¿cierto? Ese trabajo no lo ha hecho a veces el municipio ni el Estado, lo hace la comunidad, los integrantes de ese asentamiento humano, en forma comunitaria, pero esa escalera o ese puente, ¿no?, o una escuela, ¿no?, lo hace para beneficio de toda la comunidad, no es en beneficio de una familia, sino para todas las familias que integran el AIU. Entonces, sí, yo digo que las comunidades o los asentamientos humanos que se forman, que se desarrollan, que existen, ¿no?, en las grandes ciudades, ¿no?, ellos van adoptando pues el adelanto de la modernidad, de la ciencia y la cultura. Como le dije, van adoptando las ropas nuevas, los jeans, digamos, ¿no? Ellos van a tener que utilizarlo, ¿ya? Pero lo que queda en el fondo es que esas relaciones comunales, esas relaciones de reciprocidad y de repente de redistribución, que eran los dos principios básicos, ¿no?, de una comunidad o de un AIU en el Perú incaico y preincaico, ¿no? Entonces, todos los asentamientos humanos, todos los AIUs modernos, todo ese grupo de familias, ¿no?, que se aglutinan por principios no consanguíneos, todos piensan que son del mismo tronco familiar,
que son de la misma idea ideológica, no todos siguen actuando como tal. Pero en lo material sí hay un cambio moderno. Bueno, como le decía, no utilizan las nuevas modas, nuevos peinados, nuevos vestidos, no los jeans, los hombres, etcétera. Hay cambios, ¿no? Hay cambio en la alimentación, ¿cierto? ¿Ya? ¿Hay cambios en qué? Hay cambios en la vestimenta, ¿no? Hay cambios en la conducta, ¿no? Ya asisten a discoteca, etcétera. En la música van, ¿no? Adaptándose o van absorbiendo, aceptando la música moderna, el rock, etcétera, ¿no? Y algunos todavía mantienen en forma intacta, ¿no? La música andina, pero van combinando, en el tiempo van combinándolo, ¿no? Por eso depende del tiempo que están viviendo, digamos, en una ciudad. Desde el momento que se han formado como asentamiento humano, ¿qué tiempo tiene? A mayor tiempo, ¿no? Todas esas características fundamentales, ¿no? De materiales e inmateriales o ideológicas, y eso van cambiando paulatinamente. Pero a los que hasta ahora yo veo es que mantienen su ideología, ¿no? Su pensamiento religioso, sus patrones, sus santos, como decía, mitificados o mezclados con unas prácticas occidentales, ¿no? De la religión católica. ¿Ya? Entonces, es cierto, los asentamientos humanos hoy día son ayllus, como usted acá nos señala, urbanos, ¿no? Modernos, que a pesar de todo el impacto del desarrollo de la tecnología y la ciencia mundial y nacional, sin embargo, todavía se mantienen esas características comunales, esas características tradicionales. Ok, profesor, muchas gracias por habernos participado en esta entrevista y por haber ¿no? darnos acceso a estos conocimientos que usted tiene de tantos años de investigación y que nos van a servir claramente en lo que estamos desarrollando, ¿no? Le agradecemos de antemano por habernos dado la mano en esta entrevista y por habernos dado sobre todo su tiempo, ¿no? Para poder hacerla. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes, señorita Cindy, Yarixa y Álvaro, por hacer un poco, refrescar mi memoria. Espero en algún momento conocerlo, ¿no? Presencialmente, porque siempre hemos tenido una relación virtual, ¿no? Que creo que eso se debe acentuar, ¿no? Con la presencia. Espero en algún momento encontrar ahí un saludo especial a la promoción. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias.